Bueno, sí, la idea era simple, tener una conversa con Henri sobre las elecciones, volver a poner un poco el tema sobre la mesa. El tema había medio desaparecido en estos tiempos por mil motivos y bueno, vimos de traerlo para que nos cuente un poco sobre cómo vienen las manos en este momento y tener la línea de primera mano y hablar acá. Chao. Dicen selecciones. Bueno, sobre las selecciones del domingo, eso es lo que quiere, las selecciones del domingo 25 en Haití. Bueno, empiezo. Sí. Uso el teléfono porque tengo el micrófono porque... No, pero además él te va a grabar. Ah, bueno. Opa. Bueno. Todo lo que diga. No se pongan nerviosos. Coitinho. Sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Sí, yo lo he visto. El amigo Bancaraque, compañero. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo te...? Bueno, buenos días a todos y evidentemente de todo corazón muchísimas gracias por la invitación. Sobre todo en un momento donde en vez de hablar de soluciones estamos en presencia de profundización y agravamiento de los problemas en Haití. Cuando nosotros desde hace algunos años hemos pedido, solicitado, exigido de un modo y otro el retiro de las tropas, es porque estábamos convencidos que estamos en presencia de una ocupación militar donde muchos de sus integrantes violaban a nuestras niñas, nuestros jóvenes, pusieron el cólera, etcétera, manipularon elecciones que no eran ningún aporte para el pueblo haitiano. Y en función de esta realidad habíamos dicho que una democracia tiene que ser un acto soberano, no puede ser teledirigida, impuesta por nadie, tiene que ser obra de organizaciones populares del pueblo del lugar. Y eso creo que todo el mundo lo entiende así, porque a nadie aquí en Uruguay le gustaría, más allá de los problemas que pueden existir, que vinieran a otros a dictar a ustedes lo que tienen que hacer. Y en ese sentido creo que era legítimo. Nuestra posición era legítima. Ahora bien, hemos advertido que en vez de consolidar algunas instituciones, al contrario, era una actividad que iba a debilitar aún más. Y eso es decir, la profundización de la dependencia de Haití con esta ocupación de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTAH, ha contribuido enormemente. Si antes de la MINUSTAH había elecciones ya no muy santas, con la presencia de la MINUSTAH fue peor. Desde el 2006 estamos registrando elecciones realmente, por eso que el pueblo haitiano en su sabiduría determinó que no se trata de elección sino de selección. Y el pueblo es tan consciente de esta realidad que no participa. Datos. El 9 de agosto hubo elecciones, entre comillas, legislativas. Oficialmente, ellos decretaron que participó el 18%. Significa que hay casi un 82% o más que no sabemos que era mentira, que participó el 8 o el 10, pero ellos dijeron el 18. Igual. ¿Qué legitimidad va a tener un senador, un diputado
con 300 votos, con 1000 votos, quiere eliminar cuando tenemos un padrón electoral de 6 millones de seres humanos. El 25 de octubre, oficialmente dicen que la participación fue del 30%. Sabemos que fue del 20%. Siempre ponen 10 o 5 más, pero no importa. Igual 30% significa que hay un 70% que no ha participado. Y ahora uno pregunta por qué, por desinterés o porque el pueblo es tan analfabeto que no sabe la importancia de una elección. No, porque sabe, está en su conciencia que se trata de una selección, que su voto no va a ser respetado. Y al contrario, y encima corre el riesgo de ser asesinado en el momento de emitir su voto o no. Porque el 9 de agosto, ¿qué ocurrió? Quema de urnas, quema de centros de votación, han llenado irregularmente urnas, falsificaron actas, sacaron actas, amedrentaron gente, mataron gente, compraron gente. Sin embargo, la comunidad internacional, llamada allá Estados Unidos, Unión Europea, OEA, etc., y por supuesto la jefa de la MINUSTA, la señora Sandra Honoré, ellos dijeron que sí hubo violencia, pero las elecciones eran aceptables. Pero yo quiero advertir a ustedes que si hubiese ocurrido la 10ª parte de lo que ocurrió en Haití, en Venezuela, ya creo que el Comando Sur se hubiese puesto en acción para poder intervenir. Sin embargo, para ellos fueron aceptables. Y el 25, frente a las movilizaciones, la denuncia, cuando estoy hablando acá, compañeros, no estoy diciendo cosas sin pruebas. Se presentaron pruebas irrefutables, filmaciones de la gente cuando cometían esos actos, fotos, testigos. Entonces, está documentado todo esto. Yo después les voy a mostrar en el celular mío cajas con votos a favor de Moïse Jean Charles, que vino acá, que ustedes recibieron, que como sabían que esas urnas, esos votos daban a favor de él, dejaron eso y no lo transportaron al centro de tabulación. Al día siguiente fue un juez para constatar, se levantó un acta. En un país, el 25 de octubre, entonces, optaron por no cometer tantos actos violentos. Hubo, pero no tantos. La policía estuvo ahí, detuvieron a 278 personas y querían hacer lío, según ellos. Pusieron cámaras de vigilancia, hasta drones. Entonces, un despliegue logístico tremendo y tecnológico. Sin embargo, hasta ahora no se sabe cuándo se van a dar los resultados. No sé, llamaron a unos chicos de 3, 4 años para contar los votos, entonces demoran, no tienen tiempo. En Argentina hubo elecciones el domingo y a la noche se sabía. Acá hay elecciones, ustedes saben, no se espera. Habían dicho 10 días, pero ahora parece que todavía no van a cumplir eso el martes. Ni siquiera dieron porcentaje, nada, ninguna cifra el Consejo Electoral. El actual presidente del Consejo Electoral, el señor Opon, que fue director del Consejo Electoral donde salió electo ese farsante que tenemos de presidente que se llama Martelly, él era director general. Él dijo, antes de que los resultados que se dieron en el 2011 no eran los resultados que ellos tenían. Cuando le preguntaron a él, pero ¿por qué dice eso ahora y no antes? Dice, no, quería evitar al país una guerra civil. O sea, va a repetir lo mismo más adelante. Quería evitarnos una guerra civil. Entonces el pueblo es consciente de esto. Entonces es triste ver cómo países latinoamericanos, gobiernos latinoamericanos se mezclan en esto. Son cómplices de esto. Me quiero referir al Uruguay. Uruguay desde el principio es uno de los países latinoamericanos que más tropas aportó.
Ahora están formando grupos de choque élite, están entrenando a peruanos, soldados peruanos han intervenido en Guanameto, una ciudad fronteriza con República Dominicana, cuando murió el chileno. Entonces decretaron toque de queda, lo mandaron, hicieron allanamientos, pegaron gente, hicieron de todo. Pero igual, un país que ha decidido, un gobierno que ha decidido cumplir un rol tan activo ahí, sin embargo, Uruguay ocupa un rol realmente casi vergonzante dentro de la MINUSTAH. Porque dentro de la MINUSTAH hay, es decir, dentro de los ocupantes, entre los ocupantes hay jerarquía. Cuando decimos MINUSTAH pareciera que todos fueron iguales. No es así. Hay los que mandan y los que hacen los servicios. Existe lo que se llama, lo que yo le voy a decir ahora, yo les pido por favor, no hay ningún secreto. Pueden entrar en internet y lo verifican. Existe lo que se llama el Core Group en inglés. Está formado por el embajador norteamericano, el embajador de Francia, el embajador de Canadá, el embajador de España, el representante de la Unión Europea, el representante de la ONU y la jefa de la MINUSTAH, que es Sandra Honore. Uruguay no participa. Es decir, los que toman realmente las decisiones, que digitan las cosas, que van a decidir y decir al comandante brasilero, porque la MINUSTAH tiene 3 componentes: civil, policial y militar. Militar está bajo comandancia de Brasil. Pero los que deciden, vamos a reprimir en Cité Soleil, vamos a decir al Consejo Electoral tal cosa, Uruguay no participa en esto. Entonces, ¿para qué tanto? Y otro tema más. El pueblo que se enfrenta a las tropas, ven a los que están en la calle, no los que están en sus torres. ¿No? La figura más visible es la figura de la Sandra Honore, pero ella no está en la calle pegando. Ella está en su oficina. El Core Group no está en la calle, pero los soldados uruguayos sí, los brasileños sí, los nigerianos sí. Entonces, duele ver esto, porque más allá del discurso donde pueden decir que están ayudando a una misión humanitaria, están protegiendo al pueblo haitiano, y ahora están frente a un dilema. No sé si ustedes se acuerdan, sobre todo tú estabas cuando dije aquí, que Mateli pasó 4 años sin organizar ninguna elección, cuando él constitucionalmente tenía la obligación de organizar elecciones en el 2011, 2013 y 2014. No lo hizo. Y que vamos a llegar a la caducidad del Parlamento haitiano, y por ende, si él seguía, estamos en presencia de un gobierno de facto. Esta misma conversación que tuve con ustedes, de manera honesta y sincera, yo la tuve con el presidente Mujica. Y cuando yo planteé esto, él me contestó: Uruguay no va a ser guardia pretoriana de ningún aprendiz dictador. No cumplió, porque hubo caducidad y Mateli está dirigiendo por decretos. Ahora encima, que han organizado, porque no fue error, porque algo planificado, las elecciones de la forma que acabo de decírselo a ustedes, aumenta aún más las críticas y la debilidad de los argumentos supuestos que después de 11 años no supieron ni siquiera organizar una elección para tener una fachada. Ahora, ¿qué va a pasar en Haití? Nosotros, sinceramente, yo en particular, y cuando yo me comunico con los compañeros de muchas organizaciones populares, incluso no populares, ellos dicen, más tarde o más temprano, marchamos a hacer un baño de sangre.
Porque esas elecciones, es decir, no podemos tener un árbol que nos tape el bosque. Esa selección es un árbol, pero es un árbol que viene, que está prendido ya de fuego y que va a prender toda la pradera. Está una situación económica tremenda, un empobrecimiento tremendo, un dólar que alcanzó las nubes, etcétera, etcétera, y no hay forma, no vemos la forma donde van a emitir un resultado que no va a provocar líos. Porque el régimen no puede permitir perder esa selección frente a algunos candidatos. Entonces van a falsificar. Probablemente van a dar un resultado donde habrá balotaje. Pero el balotaje va a ser entre dos. Uno de ellos y otro que van a elegir a dedo de la oposición. Y los restos no van. Y hay partidos con mucho pesos. Por ejemplo, si dejan afuera a Maris Narcís, que es la candidata del partido de Aristide, de Familia Lavalas, ya Familia Lavalas salió a decir que su candidata ganó en primera vuelta. Si llegaran a dejar afuera a Moïse Jean-Charles del plataforma Petit de Césaline, que ya sus partidarios, le voy a mostrar en el video, recién salieron ya en la calle a protestar con lo que le hicieron, no se va a quedar tranquilo. O el gobierno se va a hacer un harakiri. Porque Martelly sabe, si Moïse Jean-Charles alcanza la presidencia, al día siguiente está detenido. Lo detienen. Y él mismo dijo, voy a hacer todo lo posible para que no sea así. Para que Moïse no sea presidente, otros. Entonces se han metido en un lío tremendo. Entonces, ¿quiénes van a definir de vuelta la cosa? Los norteamericanos. Y la MINUSTA, que tenía 9.000 y pico de efectivos, ahora tiene 2.500. Que evidentemente no van a ser suficientes para un levantamiento popular. Eso es obvio. Es obvio. Y allá, compañeros, cuando le digo levantamiento no es, hay movilizaciones en serio. Hay miles y miles de personas en la calle. Entonces, ¿qué aportó la MINUSTA al país? ¿Qué aportó en concreto? En el plano institucional no hay parlamento. Bancaron a uno que no organizó elecciones durante años. Y miles en la calle reclamaron su renuncia. Organizaron una farsa. Porque más allá de las declaraciones, en el fondo saben que fue una farsa. Pero una farsa que no va a poder solucionar absolutamente nada. Porque al contrario, está agudizando aún más la crisis. La otra salida que vemos es la formación de un gobierno de transición entre todas las organizaciones de la oposición haitiana. Esa es otra salida que se está trabajando para evitar este baño de sangre. Porque yo no veo, es decir, ahora, esa nueva ofensiva de la oligarquía haitiana, de los duvalieristas, apoyados por un gran sector de la llamada comunidad internacional, tiene su techo. Y nosotros tenemos un dicho en Haití que dicen, sumaste bien pero calculaste mal. Ellos planificaron esta macana que hicieron, porque no les queda otra. Porque no pueden ir a elecciones, no es posible, no puede haber transparencia, porque no ganan. Y una vez más yo repito, yo desafío a cualquiera. Organización de elecciones realmente con observadores reales. Yo pongo un perro que dice anti-MINUSTA, anti-imperialismo, te elija cualquiera, gana el perro. La situación política es esta.
Entonces la preocupación nuestra es que vemos que el Consejo de Seguridad acaba de prorrogar por un año más. Y evidentemente todos los países después se van a juntar, el Ejecutivo va a mandar para que el legislativo de cada país pueda votar eso. En Argentina, como hay balotaje ahora, va a ser, dicen, después del 22. Uruguay no sé cuándo está llamando. Eso. Es decir, en Argentina quieren patearlo también para después de la asunción del nuevo gobierno, que es el 10. Pero, ¿qué pasa entre el martes, si dan el resultado, o el miércoles, jueves, lo que sea, hasta diciembre? Tenemos todo el mes de noviembre. ¿Qué pasa si la situación en Haití se pudre de la forma que puede llegar a pudrirse? ¿Qué hacen? Es una preocupación y queremos conversar esto con ustedes. Es decir, y ustedes se dan cuenta, no porque hemos aceptado 2 o 3 veces antes que vamos a aceptar ahora, pero que tengan en cuenta esto. Dijimos que las elecciones que llevaron a Martelly al poder no eran honestas, democráticas, y que ellos lo designaron. El propio director general lo confesó. El propio delegado de la OEA, en aquel momento uno de los de la OEA, el profesor brasileño Sentenfus, hasta escribió un libro. Hay un miembro del Consejo Electoral de aquel momento, Ginette Chugumet, que también escribió un libro con todos los datos y no fue desmentido. Dijimos esto. Usted es un presidente ilegítimo. Dijimos que no iba a organizar elecciones. No organizó. Organizó 6 carnaval, sí, el capo en esto, ¿no? Entonces, y vamos a la caducidad del Parlamento. Eso fue. Que el tipo iba a dirigir por decreto. Incluso cuando pasó eso dijo, no voy a tomar un solo decreto, llamando a elecciones. Ya va por el 9º. Anteayer, como burla más, como prueba más de su sentimiento tan reaccionario, con su frente al empobrecimiento del pueblo, el tipo sacó un decreto. Dice, incluso cuando la Constitución haitiana es clara, cuando tiene que venir, tiene que pasar por el Parlamento, todo aumento a los funcionarios, él decreta que los secretarios y los ministros y los secretarios respectivamente van a cobrar, cuando se separan de ahí, 2,5 millones de GUD para los ministros, 2 millones de GUD para GUD de la moneda nuestra para los secretarios. Eso equivale a $50,000, compañeros. Cuando el pueblo no tiene ni siquiera $1 para comer. Profundiza más la exclusión, profundiza más la desigualdad. Entonces, va por el 9º decreto. Él dijo que iba a tomar 1, llamando elecciones. Ya tomó 9. Entonces estamos tratando de advertir. Entonces necesitamos no que nadie vaya a luchar en lugar nuestro, sino comprensión. Y no estamos pidiendo caridad ni lástima, sino comprensión. ¿Por qué? Porque también si lo que ocurre en Haití, ellos terminan por tener éxito, lo pueden repetir en cualquier parte, en Latinoamérica. Va a ser un presidente. Entonces, no podemos ser funcionales. Esta estrategia de dominación, más allá de las diferencias que pueda haber. Yo creo que los pueblos latinoamericanos tienen un fuerte sentimiento de que quieren ser independientes, de que quieren ser autónomos, cualquiera sea el sistema que vayan a elegir. Entonces, sí, yo pido sinceramente, si alguna pregunta, algo que no queda claro, qué sé yo, etcétera, estoy a disposición y estoy también acompañado con la gente de la coordinadora que sabe tanto más que yo de la situación. Y agradezco también el esfuerzo de ellos para ayudarnos, para invitarme
Eso también son muestras de solidaridad concreta. Muchísimas gracias. Para ver cómo hacemos para la etapa que viene, para me parece lo más intervenciones sobre cosas que ir encarando. No, claro. Este grupo, por lo menos, Sí. ya hemos coordinado Sí. alguna acción, pero esto se resuelve con votos a nivel parlamentario. Y habíamos hecho un compromiso de aquí hace un mes y medio atrás, que fue cuando nos juntamos, de empezar a generar voluntades, ¿no? ¿Cómo tengo que informar? ¿Ustedes me pueden pasar después? La presencia, es decir, una lista presente. Gracias. Tenemos la grabación ahí, que a veces la podemos renovar. Bueno, gracias. Henry. Sí, gracias. Primero excusar al diputado Eduardo Rubio, que tenía un compromiso en el departamento de San José. Somos de la bancada y suplente de él. Bueno, en principio decir que estamos muy preocupados por el rumbo que tomó el gobierno. Acaba de comprometer Tabaré Vázquez sumar 250 hombres a las tropas de ocupación, que es nuestra posición política clara. Y también el anuncio de Nino Noboa, el canciller de la República, de que apoya, esto hablando de Medio Oriente, ¿no? Apoya una coalición con Estados Unidos contra el Estado Islámico. Lo que ha quedado claro que para luchar contra el Estado Islámico hay que estar con Siria y con Rusia, que son los que realmente están peleando. Entonces este rumbo no augura buenas cosas, ¿no? Entonces, si bien comprendemos que un mes es mucho tiempo en Haití, no es el mismo tiempo que acá, desde nuestro humilde punto de vista y con nuestra fuerza de un diputado no podemos nosotros retirar las tropas de Haití, pero bueno, repetir de lo que se trata en diciembre, por lo menos de lo que está a nuestro alcance, es votar en contra de las tropas de ocupación, y eso es lo que nos hemos comprometido y lo reiteramos acá. Gracias. Gracias. Sí. Sobre aspectos concretos. Estamos con la resolución del Consejo de Seguridad. Eso implica no disminución, como lo venían haciendo en instancias anteriores, de la cantidad de efectivo. Después hay otro ámbito que, si hay distribución, digamos, y discusión, implica por ahora que un compromiso, por lo menos a nivel programático, de la fuerza Frente Amplio gobernante, la disminución de efectivos, tiene que haber una propuesta, digamos, desde el punto de vista interno de Uruguay. Vamos a tener bien claro que en esta circunstancia la posición dominante dentro del Frente Amplio no fue, digamos, retiro. Digamos, quienes vivimos esa experiencia anterior, no hay nada que indique, desde una lectura política cruda, no la que deseamos, sino la realidad, que haya en el gobierno uruguayo un cambio de posición. Nada indica eso, y tenemos que ser bien claros, más allá de que hagamos lo mismo en el caso nuestro que hicimos en diciembre del año pasado. La situación es que la derecha, como digamos, en esto funciona totalmente aislado, no van a faltar votos, y que nosotros le dijéramos hoy que es posible que eso sea así, es una lectura equivocada, digamos, que no queremos de ninguna manera, más allá de lo que deseamos, dejar de tenerlo como un dato de la realidad. Entonces acá lo importante, digo, tenemos toda la comunicación que podemos con los compañeros de la coordinadora, que respetamos mucho esta tarea difícil que tienen que llevar adelante, pero el problema que tenemos planteado, digamos, y eso es más con los compañeros de la coordinadora, es cómo podemos ayudar frente a un tema. De aquí a diciembre es muy difícil lograr un cambio de posición en el gobierno. Seguramente, como ha pasado normalmente, llegan poquitos días antes de la votación
de la nueva autorización de permanencia de tropas, y prácticamente eso es un trámite administrativo más que una discusión política a fondo. Uno de los aspectos que nosotros, digamos, podemos intentar ayudar son todas, yo no me voy a poner en el tema del voto, me voy a poner en el tema de la agitación desde el punto de vista político en nuestra sociedad, y que esa instancia que es inevitable que va a venir, por lo menos nos deje un saldo de efectos públicos que empieza a generar a nivel social y a ayudar la tarea sacrificada que la coordinadora viene llevando adelante, porque tenemos una realidad que no hemos tenido la capacidad, digamos, y hay un aislamiento muy fuerte. Entonces, digamos, este aspecto todo indica, y el informe del compañero ha sido muy claro, es que cambio solo para peor. O sea, sí. Más allá que le pediría un poquito de ampliación, porque digamos, nadie piensa en una guerra prolongada de resistencia, y tú mencionaste la búsqueda de una salida política, que es un gobierno de transición. Sí. Evidentemente es racionalmente entendible, pero ¿cómo se puede ayudar desde afuera a algo que ustedes lo tienen que procesar, y con todo el respeto sabemos que lo están haciendo de la mejor manera que pueden hacerlo? Entonces, entendámonos bien, la MINUSTA en esta oportunidad, digamos, no va a tener la posibilidad en una reducción, digamos, de discutir como han discutido nosotros, saco yo, sacás vos, una reducción. Según las informaciones, tendríamos 218 efectivos, cosa que siempre me planteo la duda si están bien contados o no, digamos, porque, digamos, eso implica una reducción importante que era la comprometida anteriormente, digamos. Pero ese es un dato que siempre hay que verificar, porque a veces no hay transporte para traer a los efectivos, entonces se permanecen ahí, digamos. Entonces, todo lo que pueda enriquecer en el planteo de información para hacerlo público, y bueno, eso la coordinadora lo hace con toda, digamos, su esfuerzo, pero también utilizar esa instancia y algunas cosas previas a las cuales lo que podemos hacer es ponernos a las órdenes para colaborar en lo que la coordinadora, conectado con ustedes, digamos, entienda que pueda ayudar a ese debate que es público. Realmente cuando te escuchamos, y no es la primera vez, un poco de vergüenza nos viene. Pero una pregunta no solamente a usted, sino a todos los representantes acá. Acaba de decir que está convencido que el gobierno, la actitud va a ser esa de mantener los 218 o cosas así. Pero una pregunta, en caso de que surgiera en Haití lo que dije al principio, un baño de sangre, un levantamiento de... porque yo hice una fotografía, pero la realidad es dinámica, hay luchas. ¿Qué piensan cómo puede reaccionar el gobierno? Eso es una pregunta que hago. Él pidió para... disculpa, yo no me había visto. Después te contesto la segunda parte. Primero agradecer el informe del compañero, que creo que ha sido clarísimo. Nosotros, como bien decían, hemos tenido algún intercambio previo, y con los compañeros de la coordinadora hemos conversado en algunas oportunidades, y esta es una causa que consideramos absolutamente justa, y bueno, comparto en gran medida lo que planteaba ahora Carlos respecto de bueno, la sensación que nos produce encontrarnos en esta situación, ¿no? Nosotros mismos, yo soy diputado del Frente Amplio, y tenemos una visión minoritaria dentro de nuestra bancada respecto de este tema, igual que otros compañeros que están presentes acá, y nuestro compromiso desde el primer día que nos juntamos con los compañeros es el de tratar de convencer
dentro de nuestra propia bancada a la mayoría para revertir esta situación. Yo creo que más allá de estos encuentros entre nosotros, que estamos convencidos de esta causa, y entiendo que los compañeros de la coordinadora han hecho un gran esfuerzo en ese sentido, es importante llegarle a los que no están convencidos, ¿no? O sea, tratar de llegarle con este testimonio y con esta visión directa de la realidad sobre todo a los compañeros, digo, frente amplistas, porque entiendo que la derecha no va a tener un cambio en su percepción de esto, porque es una cuestión de posicionamiento ideológico, digamos, respecto de estas situaciones, pero en relación a nuestro gobierno y a nuestros parlamentarios, tratar de llegarle a los compañeros que han sostenido el apoyo a la participación de Uruguay en la MINUSTA, ¿no? Que eso es lo que nos permitiría a nosotros revertir la situación. Digo dentro de la bancada del Frente Amplio, lo digo haciéndome cargo de la situación que tenemos, porque no sería honesto, como planteaba Carlos, que nosotros viniéramos acá a comprometer una posición del conjunto de la bancada del Frente cuando sabemos que lo que ha sucedido en situaciones anteriores con esto y cuál es el posicionamiento de nuestro gobierno en este tema. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo ahí, tal vez coordinar un poco esa acción de tratar de llegarle antes de que este tema se discuta a nivel parlamentario. Los compañeros de la coordinadora supongo que lo han hecho, que han hecho ese esfuerzo, tratar de llegarle con este tipo de testimonios y de análisis de la realidad a los compañeros que no están acá, y que han sostenido su apoyo a la participación de Uruguay en la MINUSTA con distintos argumentos, que yo creo se caen ante la evidencia del estado de la situación política y social en Haití, que es, me parece, el hecho más relevante de todos, ¿no? Más allá de la discusión teórica sobre las intervenciones o la ocupación militar, que bueno, que podemos obviamente reivindicar ahí un planteo conceptual, hay una realidad que habla por sí sola, ¿no? Y esa realidad me parece que es lo que hay que tratar de evidenciar. Respecto de la pregunta que el compañero hacía, creo que ese cambio de escenario, o sea, un escenario nuevo, puede implicar también un corrimiento en las posiciones, porque no es la misma situación, no podría tampoco prever exactamente cuál va a ser la posición de nuestro gobierno, pero evidentemente no es el mismo escenario, y me parece que bueno, frente a un caso como el que se plantea, deberíamos tener una ofensiva fuerte también, tratando de que se revean las posiciones actuales, ¿no? De nuestra parte, el compromiso de dar ese debate, de tratar de convencer al conjunto de nuestros compañeros de que la solución y la salida para estos problemas no está en la ocupación, en la intervención militar. Y después quería hacer también una pregunta, en realidad casi programática, es muy compleja seguramente de responder, pero la pregunta es, obviamente no salimos de esto con ocupación militar, con intervención militar, la pregunta es cómo salimos. Es claro que es con lucha del pueblo haitiano, como siempre se sale de las situaciones de injusticia y de opresión, es con lucha, no es de otra manera, y esa lucha es una lucha de ustedes, pero ya no desde el punto de vista de representantes de una fuerza política de gobierno, sino como militantes sociales y políticos de izquierda, como militantes populares. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Que evidentemente no es con intervenciones militares de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Creo que Carlos hacía un planteo en el mismo sentido, desde el punto de vista de la solidaridad internacional, como militantes populares a esa salida, a esa construcción, y cómo la están visualizando ustedes desde las fuerzas populares haitianas, ¿no? ¿Cómo construimos una salida superadora de esta situación? Voy a tratar de responder a las dos preguntas a la vez. En primer término, nosotros somos conscientes de esto, de que si los gobiernos durante 11 años han mantenido esta posición, porque hay intereses de Estado que van más allá de las posiciones individuales o de algunas naciones. Entonces,
también en Haití creemos profundamente en que nadie va a luchar por lo que no entiende, nadie va a morir por lo que no ama. Entonces, el esfuerzo es tratar de que algunos de ustedes también pueden viajar allá, como hizo el diputado Eduardo Rubio, para presenciar y tomar contacto, porque una cosa es escucharnos acá, otra cosa es estar, lo que en antropología se llama trabajo de campo, estando ahí. Y en todo trabajo de campo hay tres elementos fundamentales: el escuchar, el mirar y después escribir. Entonces, esta vivencia va a tener contacto directo, no a través de un individuo, sino de organizaciones que ahí se pueden definir líneas de acción en común. Puede haber también invitación de organizaciones populares, de representantes de organizaciones populares, otros ahí, porque eso no se puede hacer de manera como si fuera un show televisivo, sino son temas serios donde hay debates, incluso hasta poco gramáticos, de lo que se está sucediendo. No contentarnos solamente con una versión, con una explicación la más acotada posible, porque hay cosas que dejé de lado, obvio, pero traté de poner lo esencial para ver sobre todo la gravedad de lo que está ocurriendo allá, ¿no? Entonces, me parece bien que más allá de que lo que se vaya a votar o no, que haya un interés en ver de qué manera, desde el punto de vista de la práctica, ayudar al pueblo haitiano, ¿no? Y dije al principio, no necesitamos que nadie vaya a luchar en lugar nuestro allá, no estamos pidiendo esto. Ahora, si algunos quieren, sí, pero no estamos pidiendo esto, nuevos Che Guevara ni nada por ese estilo. Y nosotros no es soberbia ni nada por ese estilo. Tenemos plena confianza en la capacidad de lucha del pueblo de Haití. Créanme. Hay pruebas de esto. No hay tiempo para hablarlo, pero hay pruebas. Hay organizaciones. Entonces, bienvenida sea la pregunta tuya para ver realmente cómo podemos coordinar aún más contacto de organizaciones a organizaciones, más allá de lo que se puede llegar a pasar. En cuanto al tema de transición que tú planteaste recién, sería el mal menor que vemos en este caso, porque si no vamos directo a algo de un baño de sangre que va a provocar una intervención directa de los Estados Unidos, y vamos a ir a una resistencia mucho más abierta, como lo hicimos en el 15 del 34 cuando ocuparon el país. Y sinceramente tampoco es soberbia, no tenemos miedo de esto, porque no nos queda otra. El tema es que no pusieron la espalda contra la pared, no hay otra cosa. No es que estamos al borde del abismo, estamos adentro del abismo. ¿Entienden bien eso? No es una discusión académica u cosas así, no es esto. Estamos adentro. Entonces, hay que salir. Y hay que poner lo que hay que poner. Ahora bien, lo vemos como mal menor. Por supuesto, en ese gobierno de transición, no estarán los que apoyaron toda esa farsa, toda esa cosa, obvio que no. Pero se trata de ver una coalición de la más amplia posible para definir durante 2 o 3 años ejes bien concretos de lo que hay que hacer y organizar verdaderas elecciones. Ahí gane quien gane. No pretendemos en este momento de la gravedad de la situación, donde hay un pueblo que necesita comer, que necesita trabajo, que necesita educación. No hay tiempo para perder en discusiones estériles. Tenemos que poner en marcha ya
algunas respuestas. Entonces, en este gobierno de transición obviamente va a haber concesiones de determinadas organizaciones, pero un gobierno de transición que no sea el gobierno que ellos formaron después del secuestro del presidente Aristide en el 2004, donde digitaron un primer ministro de nacionalidad haitiana que vivía en Boca Ratón, que era funcionario de las Naciones Unidas, no sé qué era, habían mandado no sé a dónde. Ellos vinieron como paracaidistas, lo tiraron. No, no. 2. Queremos que la primera, es decir, la condición sine qua non para aceptar integrar esto es el retiro, que pide el retiro inmediato e incondicional de la MINUSTAH. Si no, no hay gobierno de transición. Porque es el primer paso para demostrar realmente al pueblo que estamos tratando de recuperar nuestra soberanía y nuestra dignidad. Ustedes, algunos expresaron que sienten vergüenza. Nosotros han pisoteado nuestra dignidad. Entonces tenemos que recuperar eso. El segundo elemento es redefinir, este gobierno a redefinir las relaciones con todos los gobiernos que han contribuido a esto. Porque pedir el retiro incondicional de las tropas significa ir en contra de la política de Estado de ciertos. Algunos nos comprenderán, otros no. Entonces no sabremos quién es uno. Quizá todos no pueden dejar solos. Algunos en Latinoamérica no nos van a dejar solos porque están siempre, Cuba y Venezuela. Estoy seguro de esto. Y otros quizás que no. Quizás entiendan que se trata de un error y redefinir unas otras relaciones. Entonces eso es fundamental. El tercer elemento es la justicia dentro del país. No puede haber crímenes impunes así. No puede haber robos impunes de la manera que hicieron en un pueblo tan necesitado. No puede haber impunidad cuando durante 11 años algunos haitianos y organizaciones haitianas fueron responsables o corresponsables también de lo que está pasando. Y la otra tarea es definir realmente lo que se llama, entre comillas, la ayuda internacional. No queremos limosna. No sirve. Además es indigno. Lo que nosotros queremos hacer es que este gobierno tiene que tener un plan. Y ese plan va a ser sometido a todos. A UNASUR, a todos. Va a ser sometido. Ahora, sabemos muy bien que eso quizás en el papel, discusiones entre nosotros, es una cosa. Pero en el terreno concreto, sabemos muy bien que ninguna clase dominante en cualquier parte de la historia ha aceptado perder sus privilegios de manera así tan fácil. Entonces va a haber un parto, pero ese parto va a ser menos doloroso que el primer escenario que estoy diciendo. Es lo que estamos viendo. Incluso algunos llamaron al boicot de las elecciones, otros dijeron que no, que van a participar justamente para demostrar. Pero independientemente de esto, hay un punto que nos une: la liberación del país, cualquiera sea la vía. Pero va a haber un punto que es el punto de inflexión, eso que trato de explicar al principio. Ahí va a haber una línea que va a separar, y hay una decantación que se está haciendo. Ya hay manifestaciones, le voy a pasar a usted, ya hay manifestaciones en distintas partes. Lo que les voy a mostrar es del lunes, y ayer ya me informaron. ¿Quién le presta un montón? No, está en la valija.
No, tiene muchas luces. Están cantando en creol. Que tenemos que agarrar a todos los criminales, todos los ladrones. ¿Y quiere? Yo pensé que sabía creol. Sí. No, a ver, no queremos generar polémica ni ser demasiado duros, ¿no? Pasa, uno se queda con algunas reflexiones y si dijéramos esto en cámara ese día sería demasiado tarde. Yo tengo otro. La crisis, yo no he estado en Haití, tenemos los relatos de primera mano del compañero Eduardo, que sí estuvo, y de Mónica. Nosotros creemos en esa hipótesis de que está madurando un levantamiento popular. Creemos en la hipótesis de que está madurando un levantamiento popular, más con la crisis internacional y la subida del dólar, lo que usted relató, y la situación de estas elecciones, selecciones, como dice usted, es así. Por supuesto que nadie puede prever cuándo, pero está madurando la situación del levantamiento popular. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de efectivos, tienes que hablar de la cantidad y de la calidad. Hoy Uruguay se está encargando de las tropas de choque y de la escuela, de formar a los demás. Entonces, podrán ser 50, pero si son 50... entonces, ante la hipótesis del levantamiento popular, ¿qué van a hacer esos 50? Entonces, nosotros queremos decir esto hoy porque reconocemos los esfuerzos que está haciendo mucha gente dentro del frente por cambiar la posición de la bancada. Seríamos necios si no reconociéramos el esfuerzo y las diferencias internas, seríamos necios, reconocemos el esfuerzo, lo decimos de corazón, pero nos preguntamos hacia nuestros adentros hasta dónde llega, cuáles son los límites de la disciplina partidaria. Porque el que levante la mano ese día para enviar tropas a Haití es tan responsable como el que apriete el gatillo. Acá estamos hablando de vida y de muerte y de la soberanía de un país. Entonces queríamos dejar dicho esto porque se está grabando y porque en la sesión en diciembre va a ser tarde y hay tiempo para madurar estas cosas en el interior de cada uno y para dar una batalla en los lugares que cada uno la va a dar. Pero va a ser así. El que envíe tropa a Haití va a ser responsable de apretar el gatillo y va a morir gente y va a haber, está madurando la situación y hay que tener ese escenario presente. No sabemos cuánto, pero eso va a pasar y va a haber tropas uruguayas ahí si se vota afirmativo en el Parlamento. Entonces estamos en ese punto en la situación de Haití. Bueno, queríamos decir esto porque hay tiempo para pensarlo, madurarlo y lucharlo. Luis, ¿estaba antes? No, yo quería preguntarte en particular, a pesar que lo has mencionado y está el video ese, sobre la situación de Moïse Jean-Charles y su grupo Petit de Salín, por una razón, ¿no? Porque Moïse es una persona conocida en Uruguay, se entrevistó con Mujica, está participado en el proceso que llevó a esa frase de Mujica, no seremos guardia pretoriana de una dictadura, ¿no? Y además en relación a las definiciones del Estado uruguayo, porque lo que pasa es que acá el no cambio, eso de no cambio, significa un cambio. Vamos a aclarar, la posición oficial del gobierno uruguayo, resolución del Parlamento, hasta que no haya otra resolución del Parlamento, lo que rige hoy es, se retira todo el mundo antes de abril del 16. Eso es lo que rige hasta ahora. Si va a haber un cambio, es un cambio explícito, ¿no? La ley votada en diciembre del año pasado en el Parlamento, que tiene 3 artículos, dice, ¿no?,
se prorroga por un año el último contingente, se retira un tercio que fue retirado y se faculta al Poder Ejecutivo a retirar la totalidad en forma inmediata si no se cumplen determinadas condiciones de restitución del país. Y las condiciones fueron definidas por el entonces canciller Almagro. Y eso te quería preguntar. Las condiciones que planteó Almagro eran, ¿no? Primero, aceptación de las modificaciones a la ley electoral que estaban en ese momento en discusión en el Senado haitiano. Que el Senado haitiano ya no existe más, ¿no? Primer condición. 10 senadores, pero no pueden funcionar porque no tienen quórum. No tienen quórum. Hoy se reúnen. Claro. Hoy se reúnen esos 10 y van a emitir un documento condenatorio a todo lo que... Si hay una aclaración sobre el tema 25. de qué ha pasado con esas condiciones supuestamente planteadas por Almagro. Segundo, fundamental, integración de un consejo electoral con representación de la ¿cómo es? Oposición, y que la oposición lo considere legítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, realización de elecciones con plenas garantías democráticas. Esas eran las condiciones para no proceder al retiro inmediato de todas las tropas que quedaban. Y si no, y si se cumplían todo eso, el compromiso era los que quedan se terminan retirando de cualquier manera en el 2016, ¿no? Abril de 2016. Pero no, entonces tienen que correrlo un poquito más, porque el Consejo de Seguridad acaba de prorrogar por un año más. Bueno, pero esa es la posición del Parlamento uruguayo en el día de hoy. Esa es la posición que rige, aprobada por el Parlamento uruguayo. De modo que no me parece poca cosa decir que no cambiar las cosas significa cambiarlas. Cambiarlas expresamente, ¿no? En este caso han habido dos discursos en los países latinoamericanos que participan en la MINUSTA, ¿no? Uno es el discurso, creo que se lo escuché mejor decir, es el de Chile, pero los que lo cumplieron fueron los de Ecuador y Bolivia, ¿no? Que es, bueno, nos vamos porque ya está hecha la institución en Haití. Esta era una misión para estabilizar Haití ya está estabilizado, ya cumplimos la misión, nos vamos, ¿no? O sea, de acuerdo a eso, si se acepta que estas elecciones fueron bien hechas, la MINUSTA se tiene que retirar. Si se acepta que estas elecciones fueron mal hechas, esa es la posición del gobierno uruguayo. La MINUSTA se tiene que retirar, porque nos hemos embarcado en un fracaso. Entonces te quería preguntar a ver cómo ves esto. Porque además, sobre esto de qué pasaría el día después, la famosa pregunta, ¿qué pasaría el día después? Hay una respuesta que le dio Moïse a Porto, que en ese momento era el vicecanciller, ¿no? Que le dijo, mire, no tema usted por Haití, sí, en el día después. La MINUSTA no cubre ni siquiera la totalidad del territorio y solo algunas ciudades, y cuando hay un problema de carácter policial y llaman a la MINUSTA dice, nosotros en eso no tenemos nada que ver. No, por eso te quería preguntar. Eso es real en algunas zonas, pero... No. Hace, no sé, 3 o 4 meses que se convocó una reunión, creo que en esta misma sala, discutíamos un tema que a mí me parece que sigue estando con fuerza y con más crudeza, que es nuestra incapacidad, la que habíamos tenido, lo que tenemos en Uruguay, de poder transmitir a sectores más amplios la gravedad de la situación en Haití. Y a mí me parece que eso denotó un fracaso de comunicación nuestra en una situación como la que se dio en enero pasado, donde se sabía que iba a caer el Parlamento, ¿no? Sí. Se sabía previamente, se había alertado, había una cronología de Seintenfuss de lo que había significado la MINUSTA en cuanto a fraguar elecciones, a plantear la salida del presidente electo democráticamente. Exacto. Entonces, a mí me parece que esa situación sigue planteada con la misma fuerza. El esfuerzo que están haciendo los compañeros de la coordinadora por el retiro de las tropas en Haití, y que tiene el respaldo del PCNT, de la FEU y de organizaciones sociales, tenemos que ver cómo lo hacemos público de una manera que pueda ser claro, porque a mí me da la impresión de que no logramos transmitir esa gravedad, ¿no? Cuando dijimos cae el Parlamento, se instala una dictadura, ¿no? Se instala una dictadura, y me parece que no logramos conmover demasiado, ¿no? Aparte de algún logramos
conmover demasiado. Hay algunos elementos, yo que sé, en febrero de este año, antes de que asumiera el nuevo gobierno, quien era el canciller designado, actual canciller, Min Noboa, llegó a decir muy claramente que en realidad se había configurado una dictadura en Haití, que no se había cumplido los preceptos democráticos y por tanto había que irse. Lo dijo antes de asumir, ¿no? Es más, se llegó a decir que el gobierno había resuelto, el gobierno anterior, el retiro de las tropas. Eso no ocurrió. Ahora, a mí me parece que el poco tiempo que tenemos de acá a diciembre hay que plantearlo. Aunque no cambiara la situación en el sentido de, aunque no hubiera un salto en calidad en cuanto a los enfrentamientos y demás, porque la resistencia popular necesitará tiempo para amalgamarse, para organizarse y darla en las mejores condiciones. Yo creo que tendremos que hacer un esfuerzo acá a diciembre en tratar de convencer, pero para mí el convencimiento no se da a partir exclusivamente de discusiones en la bancada, se da a partir de que sectores populares se empiezan a expresar con más fuerza, ¿no? Cómo se expresa el movimiento sindical, que tiene un largo prestigio de solidaridad internacional y un fuerte prestigio dentro de Uruguay, y las organizaciones sociales para tratar de hacer más masivo este debate. De lo contrario, salvo que hubiera un cambio en calidad en la situación muy fuerte en Haití, creo que únicamente la discusión interna a la bancada no nos va a resolver el tema. Más allá que hay que darla, y comparto plenamente lo que decía Gonzalo, que es una tarea a hacer, pero me parece que la forma que se expresan las organizaciones sociales es fundamental. Sí. Y va a contestar Fernando y evidentemente esas eran las condiciones que habían puesto, que nos había dicho el canciller Almagro, que ahora es el secretario general de la OEA. Significa que la situación de Haití sigue presente en este caso. Él no se alejó de la política, al contrario, está más bien en la política continental. Lo que siempre ha primado, Fer, es el tema de manda el Consejo de Seguridad. Porque cuando ellos votaron en abril, especularon, creo yo, que el Consejo de Seguridad había prorrogado todo para noviembre de 2015 y estaban en presencia de un plan de retiro gradual. Pero la situación de Haití frenó esto. ¿Por qué? Porque de septiembre a diciembre hubo fuertes y múltiples movilizaciones populares en distintos puntos del país. El gobierno de Martelino cayó por dos cosas: el apoyo incondicional del core group, que yo acabo de decir, que sería la comunidad internacional para nosotros, con sus cañones y helicópteros con la MINUSTA, y la traición de algunos dirigentes políticos haitianos que aprovecharon la debilidad de Martelly para ir a integrar el gobierno. Así, un dirigente como Evans Paul, que estaba en la calle, actualmente es el primer ministro. Incluso el reemplazante de Martelly en aquel momento era su primer ministro, Laurent Lamotte. Lo sacrificó, tuvo que sacrificar a Lamotte. Ni siquiera aceptaron que Lamotte pudiera presentarse en las elecciones ahora, cuando era el hombre. El plan era Martelly 4 años, Lamotte 4, vuelve Martelly, después Lamotte, era el plan. Bueno, sumaron bien, pero calcularon mal. Entonces eso hay que decirlo en claro. Y cuando yo digo movilizaciones fuertes, en Puerto Príncipe llegamos a veces a manifestaciones que superaban las 100.000 personas. Y no son 100.000 personas que marchan y cantan nada más, no son 100.000 personas que marchan en silencio, es decir, movilizaciones. Entonces el Consejo de Seguridad es el que más maneja. Y yo creo que esos países, durante esos 11 años, esos gobiernos
han demostrado una obediencia debida, debe ser, al Consejo de Seguridad. Por eso no me extrañaría que, en caso que no haya un salto cualitativo interno, y también que usted no puede masificar, como vos dijiste eso, que volverán a decir, bueno, por la situación, la verdad, qué sé yo, que si en las elecciones siempre van a encontrar un argumento, que las elecciones el nuevo presidente va a asumir, qué sé yo, Haití todavía está frágil, aquí da una mano, entonces siempre va a haber. Incluso, como hay una especie de inferiorización del pueblo de Haití, ellos pueden ni siquiera dar explicaciones. Presentan un proyecto diciendo, bueno, hay que estar hasta diciembre u octubre de 2016. Hacen explicación. Porque si la comunidad esa internacional aceptó eso como elección, ¿qué cosa no van a hacer? ¿Qué cosa no van a hacer? Si después de 8.000 muertos, 9.000 muertos, 800.000 personas infectadas por el cólera, siguen diciendo que no pueden admitirlo porque resarcir a los familiares de las víctimas sería desconocer la inmunidad de que gozan las tropas. Eso lo dijo incluso el presidente Obama. Cuando científicos de varias partes del mundo demostraron que el vibrio de colorae que hay ahí es una cepa que está en Nepal, y a donde se transmitió, desde donde transmitió el río de la Tibonite, el Neche, etc. Todo eso está demostrado, esto, en Nepal, donde pasa. Está científicamente comprobado, tanto por franceses como por norteamericanos. Y no reconocen eso. Entonces, el pueblo haitiano no pesa en el escenario mundial. Es un pueblo calificado de negros, con el término colonialista que significa esto. No somos un país con inmensas riquezas. Entonces, todo está permitido. Somos conscientes de eso, Fernando. Es por eso que esta rebelión popular la va a haber con un sin minusta. No es un deseo, es como una ley de la gravedad. Va a ocurrir. Más cuando en nuestro ADN está la revolución antiesclavista. Nos tomará el tiempo que sea. Por eso pedimos comprensión y solidaridad plena. Mónica iba a hablar. Un dato que quería comentar era que con Almagro nos estuvimos reuniendo durante 1 año y medio. Voy a referirme en cuanto a la definición que hizo Mujica el 29 de octubre del 2013. Fue pocas semanas después que se entrevistara con el senador Moïse y con Henry, 15 días después más o menos, de que si no había elecciones en Haití en 90 días retiraban todas las tropas porque no iban a ser guardias pretorianas. Almagro dijo que nosotros, que habíamos vivido el proceso de un autogolpe con Bordaberry, no podíamos avalar el mismo tipo de situación que estaba ocurriendo en Haití, etcétera, etcétera. Ese mismo Almagro, en la última reunión antes de retirarse a ser secretario de la OEA, se le hizo la misma pregunta, y creo que fue Fernando que le preguntó, pero estábamos con algún compañero haitiano, no recuerdo quién ahora, le preguntó qué pasaría si se da esta situación, ¿no? Porque esta situación está pendiente desde hace mucho tiempo, ellos han ido tirando la pelota para adelante.
en el sentido que recuerdan que el primer año, el Parlamento era en el 2014, enero de 2014, Martelly les dijo, bueno, les prorrogo un año más los fueros, y entonces, como en aquel momento las masas estaban que rugían, enfriaron el partido de esa manera. Y quiso hacer lo mismo en enero del 2015, pero dijeron no, le entregamos la llave. Entonces, la respuesta de Almagro en ese momento fue, y bueno, si hay una situación de guerra civil, como tú le dijiste, si hay una situación de guerra civil, nosotros vamos a tener más presiones para quedarnos. Que a mí la verdad era una respuesta que yo no me esperaba de Almagro, que venía 1 año y medio reuniéndose con nosotros, diciéndonos que bueno, entre nosotros somos la minoría, pero estamos, que la autodeterminación, que esto y que lo otro, ¿no? Pero esa es la cruel realidad, es lo que pasó. Y de ahí se fue al secretario de la OEA y está asumiendo las posiciones que está asumiendo, así que tenemos que tomar eso en serio. A mí me parece muy importante, y quería referirme a 2 intervenciones. A la tuya, que no sé tu nombre, Carlos. Carlos, me parece muy importante lo que tú dijiste respecto a la responsabilidad que nos cabe a todos en general. Nosotros como ciudadanos, como uruguayos y como militantes la asumimos, pero los legisladores tienen una responsabilidad mayor, porque son ellos los que definen si las tropas van o no van. Y me parece muy justo que plantees esto, pero en el mismo sentido decimos que los legisladores que están, igual que el Poder Ejecutivo, votando esto desde hace 11 años, ya son responsables de los 9.000 muertos, de los 700.000 enfermos de cólera, de las incontables violaciones de mujeres, de niños, de la prostitución de niños por comida, de los muertos por represión, de la humillación, hablemos simplemente de eso, de la humillación, que fue la primera palabra que le sentí decir a Camille Chalmer en un reportaje que le hicieron en Argentina, y le preguntaron, ¿pero ustedes qué es lo que sienten cuando ven pasar las tropas? Y él se quedó en silencio pensando, porque él ha hablado 3 millones de veces sobre el tema, pero él piensa, va dentro de él y dice, humillación, sentimos humillación. Entonces, digo, a mí me parece que tanto nosotros, que es lo que tratamos de hacer cuando vamos a una radio, vamos a un sindicato, ustedes como legisladores, Luis, tienen 1000 armas más que nosotros, ustedes tienen micrófonos, ustedes tienen ámbitos a los cuales nosotros no podemos llegar. A mí no se me había ocurrido, pero al plantearlo Henry, una misión solidaria de parlamentarios me parece una cosa urgente. Acá los parlamentarios están viajando continuamente, no sé a qué ni a dónde, pero sé que están viajando continuamente. Entonces, ¿por qué no una misión urgente a Haití para constatar? El Frente ha denominado una comisión, ustedes lo saben, que está al frente de José Luis Villamiles, el nombre de él, José Luis Villamil, para elaborar un informe del estado de situación política en Haití, justamente para que anteceda el debate o no debate, no sé, la definición que va a haber próximamente en diciembre. A mí me parece que sería muy bueno que pudiera haber un viaje a Haití de parlamentarios previa a esa definición y poder traer de primera mano estos elementos, porque más allá de que, como algunos de ustedes han dicho y Coutinho ha dicho, es cierto, todos sabemos que esas mayorías son muy difíciles de cambiar y que hay mucha gente que va a votar igual por la permanencia de las tropas, pero primero podemos hacer cambiar alguno, primero, pero sobre todo podemos generar opinión sobre la opinión pública, sobre nuestro pueblo, que es lo más importante de todos, compañeros. Pero como legisladores, que además ustedes han sido dirigentes sindicales antes de llegar acá, lo saben,
y tienen una responsabilidad mayor que mayor, porque tienen los medios, los lugares, los espacios, que nosotros cuando los conseguimos, no sé, tenemos que traer a un compañero haciendo un esfuerzo económico y todo para que a ver si una radio se pasa, ¿no? Bueno, esencialmente es eso, que me parece que de aquí, porque nosotros ya nos reunimos, como tú dijiste, no sé, hace 3, 4 meses, no recuerdo, con la misma intención, y de aquí no salió nada más que esas mismas declaraciones de intenciones. Pero a mí me parece que tenemos demasiada responsabilidad como para seguir también nosotros tirando la pelota para adelante, ¿viste? Voy a aclarar bien la idea mía. Cuando dije lo del viaje recién, la respuesta tuya en cuanto de organizaciones, en este momento creo que no sería aconsejable un viaje de una delegación parlamentaria uruguaya, porque no está funcionando el Parlamento haitiano. Entonces, si estamos diciendo que estamos en contra de las intromisiones, estamos en contra de cualquier intromisión. Ahora, si hubiese un Parlamento funcionando, si tuviéramos esto, ahí sí, algunos diputados o senadores podrían invitar a los que estén dispuestos para ir. Pero que vaya un diputado invitado por una organización es una cosa, pero que vaya una misión, ahí sería como hacen los Estados Unidos, a veces van, el otro día, antes de las elecciones, fue Kerry, el otro día también fueron 5 senadores demócratas y 5 senadores del Partido Republicano Haití. Por supuesto, no se pueden reunir con diputados ni con senadores, si no hay, entonces ¿a qué van? Aquí están. Entonces el pueblo ve mal esto, ¿no? Entonces a mí me gustaría que hay que tener bastante cuidado con respecto a esto, sin tener una invitación formal de que, porque si son parlamentarios, sería lógico que fueran invitados por parlamentarios. Una persona sí puede ser, 2 pueden ser invitados por el pueblo, pero si van en nombre, por ejemplo, cuando fue el diputado Rubio, no fue en nombre del Parlamento uruguayo, fue invitado por una organización para participar, ¿no? Entonces eso no es misión. Eso hay que tener cuidado en la forma en que se puede llegar a operar esto. Porque, repito, estamos en contra de cualquier intromisión. No es que no podamos hablar ya por ese estilo. En su momento, para lograr el trascendido, incluso la votación de la bancada del PVP logró una trascendencia y poner en el tapete el tema, igual que las declaraciones y la fundamentación del compañero, ¿no? Eso tuvo un pico y otra vez estamos en el bajo, pero el esfuerzo en su momento logró una trascendencia. Yo quería hacer un planteo a los compañeros del Frente. Unidad Popular no tiene el problema en este tema de tener contradicciones externas, en el Frente Amplio sí, y en este momento la correlación no es favorable, pero a su vez la política internacional que está asumiendo el gobierno está generando nuevas contradicciones en lo que tiene que ver con las políticas internacionales. El compañero está hasta el sábado de noche. ¿Qué posibilidad tenemos? Tenemos 2 bancadas presentes acá de lograr una reunión del compañero con el secretariado del Frente Amplio, si se sigue reuniendo como siempre los viernes. La mesa en los lugares del secretariado está. Porque vaya él en persona, ¿no? Bueno, no podemos de ninguna manera comprometer que digamos como, pero vamos, inmediatamente nos ponemos en tarea para lograrlo. De repente si necesita una carta escrita firmada por el compañero que él pida a través de ustedes la reunión, entonces ya es negarse a un representante del pueblo haitiano, ¿no?
por lo menos pegamos ahí arriba y por ahí logramos, por los medios de prensa, como decía la compañera, que se sepa que arriba se ha recibido, y bueno, entonces se centran un poco ahí y de repente podemos... Hoy se puede pasar sobre la mesa está también de la mesa. De la mesa, va a bajar a los comités, eso es bueno también. ¿Cómo? La mesa política hace un acta que luego circula por los comités de base en todo el país. El Frente Amplio. Es importantísimo. La posibilidad de que lo reciban en la comisión esta de estudio de la situación haitiana. Lamentablemente nos dejaron afuera. Qué casualidad. Pero como gestionen, quédense tranquilos, inmediatamente intentamos. Lo que pasa es que el frente es muy especial, tiene sus dificultades, está en un momento muy complejo, digamos, y cosas que deberían ser naturales cuesta. Ahora, tiempo material tenemos como para hoy gestionar la presencia de compañeros, para que mañana hacer todos los esfuerzos. No estamos garantizando por supuesto. Sería importante, la carta firmada. Y la solicitud de repente de los claro. de los legisladores que puedan, capaz que te acompañe algún otro compañero del Partido Socialista también, había un compañero muy afín, vamos a hacer la que sigue ahora, Chazar, que también capaz que te firma y bueno, podemos lograr obtener algo, ¿no? El tema con la grabación esta. Sí, él dijo que sí, que no va a pagar una copia. ¿Vos dijiste? ¿Cómo? No sé si se la paso. No, alguien dijo. Alguien dijo. La posibilidad de visitar, eso se arregla a partir de que alguien tenga interés de hacerlo. Digo, comunicarnos con las organizaciones de allá, que se produzca una invitación. Eso se arregla en cuestión de horas, ¿no? La otra cosa que a mí me gustaría ver es cómo ven ustedes la posibilidad de utilizar hacia afuera el divulgar todo esto, un poco lo que vos planteabas, Luis. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad como parlamentarios que son? Sí, primero yo a lo mejor no me expresé bien. Yo no le estoy reclamando a la coordinadora por el retiro de las tropas en Haití que haga más de lo que hacen, así que, ¿no? En todo caso, estaba haciendo una cuestión autocrítica y hemos intentado, y no hemos tenido mucha respuesta a nivel de prensa, no hemos obtenido mucha respuesta en el último periodo, lo conversamos con Andrés, y en realidad, por eso lo decía autocríticamente, este tema quedó en el séptimo subsuelo, con toda la situación, lo hablamos en medio del conflicto. Hoy no vino ningún medio. Pero claro, eso es un síntoma. Lo hablamos con Andrés cuando el conflicto de la enseñanza, cuando el tema de la esencialidad en la enseñanza y los enfrentamientos que se dieron en torno a eso, aparecía difícil meter este tema. No es que haya una gran avidez en la prensa. Por eso yo decía que uno de los aspectos es si logramos que el PCNT, que la FEU salgan con posiciones, con declaraciones como lo han hecho, ayudamos a que esto se pueda meter, pero no era un reclamo a la coordinadora, en todo caso una visión autocrítica. Y en cuanto a ir a Haití, nosotros estamos totalmente dispuestos. Rubio pueden decir que lo hemos decidido bien. Y que no, que vos bueno. Que yo no esa parte antes de haber estado acá. Siempre hemos sabido que tenemos que inventar formas de llamar la atención, porque si no la gente no te viene a preguntar a la gente de izquierda qué opinas sobre esto, sobre lo otro, ¿no? Y que nosotros tenemos ciertos buscar un elemento de impacto. Bueno, evidentemente cuando renunciaron, pum, ahora no es eso. Nosotros tenemos documentales de las masacres que hizo la MINUSTA en Haití, en vivo y en directo, ¿no? Digo, ese es un material que está a disposición, ese es un material que ustedes si quieren lo pueden pasar en cámara, porque averiguamos eso. Y si no lo pueden pasar en cámara, lo pueden pasar en una facultad, en cualquier parte, pero es distinto si llama la coordinadora que si llaman
parlamentarios del Frente Amplio. Me parece a mí. Diciembre pasado, toda la documentación que recibimos, la estuvimos mandando, todos los videos del despacho, llegó a un lado. Toda la documentación. El video ya intentó la represión de los pakistaníes a la movilización que en Puerto Príncipe, todos esos videos los estuvimos mandando para todos lados. No es que, y de repente se pueden inventar 1000 cosas más. Sí. No, yo no lo vi. Nosotros creemos que se pueden hacer algunas cosas todavía. Desde el Parlamento tenemos la Comisión de Asuntos Internacionales, tenemos la Comisión de Derechos Humanos, tenemos el Instituto de Derechos Humanos. Para poner el tema en la calle tenés que generar alguna idea fuerza, alguna acción de que pueda sacudir. El tema de que no estuviera la prensa para romper el cerco lo tenés que meter en la calle. Nos parece que también podemos generar el tema del pasaje de los videos. Hay que llamar a alguna conferencia de prensa o citar ahora se puede pedir la sala grande, pero capaz que podemos pedir el pasaje a Acuña y hacer algo más amplio, de carácter más amplio. Creemos que además acciones como la que ha hecho la Unidad Popular, nosotros no nos vamos a meter en la interna de ningún partido porque creemos que con esto hay que sumar. Pero el tema del derecho a la media hora previa, el tema de generar la exposición verbal o escrita, también te genera opinión. Creemos que desde el Parlamento se pueden hacer un montón de cosas si hay voluntad política. Creemos que la reunión que hace 3 meses atrás que nos planteamos hacer acciones, no hemos hecho una en base a esto. Entonces, si nosotros no empezamos a generar de aquí a diciembre, va a ser muy difícil que podamos revertir. El tema de los videos, nosotros tenemos páginas electrónicas que se miran a nivel internacional. Bueno, colguemos la posición que se tiene, aunque sea minoritaria, para empezar a sumar voluntades, porque si no va a ser muy, muy difícil de generar un consenso, de poder torcer voluntades. Nosotros vivimos lo que fue el último presupuesto en el 2015, con restricciones sociales por todos lados, ¿no? Solicitud de algunos compañeros allá en Haití, porque nosotros hemos visto los escenarios que pueden llegar a pasar. Por supuesto, la política no es 1 más 1 igual 2, puede ocurrir algo que no lo hemos visto, no tenemos ninguna bola de cristal, pero la solicitud es la siguiente: teniendo en cuenta los escenarios previstos que pueden llegar a pasar, necesitan saber si estarán dispuestos algunos diputados para comunicarse urgente con ellos o ellos con ustedes, para que ustedes puedan, porque no es la misma cosa que la coordinadora salga a decir que hemos recibido de Haití la información tal. No es lo mismo que lo digamos que lo diga la coordinadora, tiene otro peso, ¿no? Entonces querían saber esto, si pueden preocuparse. Entonces me gustaría los teléfonos y los mails para que entren, porque tenemos compañeros allá que hablan español, incluso mucho mejor que yo, ¿entienden? Entonces, para poder, para que haya un canal de comunicación, supongamos el domingo hay un lío, pero que pueden llamar personalmente, mira, pasa tal cosa, porque cuanto más ruido internacional podamos hacer, mejor va a ser para nosotros. Están previendo ese escenario, ¿no? Un pronunciamiento inmediato. Por ejemplo, me han criticado a mí, y con razón, cómo puede ser no tener a disposición una lista de por lo menos 5 o 6 diputados o senadores de Uruguay en el momento que ocurrió lo del 9 de agosto, y yo no lo tenía, porque ellos querían comunicarse con ustedes
para informar de lo que había pasado, para ver si podían tener un pronunciamiento, por lo menos que sea individual o no, o partidario. Y nosotros tenemos la lista de todos los parlamentarios. Ya, dame tu hoja, una hoja que ya te... Eso ya lo terminamos de... Mandamos... Yo no tengo, pero con el permiso de ustedes, los nombres y todo. Mandamos la grabación de esto y le ponemos unos pases de Haití. Los que quieran complementar esto, verificar si esto es cierto o no es cierto, comunicarse directamente con Haití a tal mail. Bueno. El tuyo, eso es el tuyo, porque no puede ser de manera formal. Porque creo que allá algunos tienen el teléfono de Eduardo, pero yo no lo tengo. Yo no tengo. Sí, tengo que retirarte. Bueno, está bien. ¿Qué pasa si quieren gracias. Hasta luego, compañeros. ¿Qué diferencia horaria hay con aquí? Ahora hay una, pero a partir del primero va a haber dos. Ahora nosotros tenemos las 12:25, son las 11:25 allá. Pero a partir del primero va a ser las 11, vamos a tener 2 horas. No, es acá. 2 horas atrasadas allá. ¿Ustedes cambian también? No, pues allá se cambia. Ahora son las 12:25 acá. Allá son las 11:25. Ni siquiera el tuyo, porque yo decía, yo tenía... No sé de qué me está hablando. Pues no está, el teléfono tuyo. Bueno, yo tenía, ni siquiera el tuyo. ¿Tenés algo para anotar ahí? No, Andrés está anotando todo. Yo tengo una reunión del Ministerio de Trabajo. Nos estamos viendo y estamos en contacto. Estamos con el compañero ahí en el programa de radio, eso. Bueno. Para este sábado. Ahí va. ¿Alguno de nosotros lo acompaña? Sí. ¿Hasta qué hora estás cesado? No, yo viajo el domingo a la mañana. Bien. ¿Ir a la 30? Uno de nosotros. Arreglamos. Usted tiene la audición. Entonces yo me confundí. Que te dijeron las 14 días. Pero nos vamos a la 30, perfecto. ¿Son 2 radios? Sí. Está bien. Sábado. ¿La 30 y cuál otra? Sábado 11 horas en el programa de ustedes. Sábado 11 horas allá. Chao, querida. Podemos comprometer de aquí a diciembre por solo una salida semanal de algún compañero. Una cosa de la que lo llamamos. Bueno. Yo te lo... Porque Camino. Pero la idea es hacer un ciclo, ¿no? No sé, bueno, todos los días. Y después te puedo dar otros teléfonos de otros que hablan español también, que pueden hablar con vos. Para que no sea camino a la me dejó acá. Dale, Rubio. Porque yo no...